Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo Hola. están? Hola. Bueno, en nombre de Flamamed, les quiero dar la cordial bienvenida a esta primera actividad que hemos agendado de webinars. Hoy día estamos estrenando esta iniciativa que les agradecemos la excelente participación que han tenido. Yo en nombre de Flamamed, bueno, les quiero contar que vamos a tener webinars toda la semana, concentrados los días lunes y viernes, con diferentes temáticas. Ya la idea es que en estos tiempos en que tenemos que cuidarnos y estar en casa, aprovechemos estas instancias para conversar algunos temas de estética y mantenernos al día. ¿Ya? Les quiero contar que el formato es el siguiente. La speaker va a hacer una presentación que va a durar unos 40-45 minutos, para posteriormente tener una ronda de preguntas. Las preguntas las vamos a hacer a través del chat, que veo que ya están todos muy entusiasmados y lo están usando. Así que las hacemos al final, nosotros las canalizamos para poder solucionar todas las dudas o inquietudes que tengan. Ahora, sin más preámbulo, y mientras la doctora Blanca Martínez toma el control de la presentación, la voy a presentar. Ella, como ustedes muy bien saben, es diplomada en estética orofacial de la Universidad de Chile, es especialista en odontología restauradora estética de la misma universidad. Así que sin más preámbulos, los dejo con este webinar, que es el tratamiento, ¿cierto?, de papada en dos enfoques y también usando terapias combinadas. Muchas gracias. Ya. Hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar entonces este webinar espero que les guste. Entonces, vamos a comenzar con esta presentación que es lifting de papada, mesoterapia BCN y los PDO Mesotrax y también algo de Profhilo, pero Profhilo más que nada dirigido solamente a cuello. Después, si ustedes tienen alguna pregunta, todo lo pueden dirigir a través del chat y lo podemos contestar al final, ¿ok? Bueno, yo soy la doctora Blanca Martínez, no sé si muchos me conocen. Yo soy diplomada en estética orofacial y además soy especialista de odontología restauradora estética de la Universidad de Chile. Además pertenezco al directorio de la SOEMAF y trabajo algunas veces, también he trabajado en algunas clínicas de cirugía plástica. Llevo 15 años en este arte de lo que es la estética facial. Así es que vamos a dar inicio entonces a la presentación. ¿Cómo avanzo acá, Leo? Acá, ya. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué tenemos primero? Algunas cosas acerca de lo que es el envejecimiento en sí, y un factor importante del envejecimiento es que la piel de la cara y el cuello más o menos comienzan a notarse, a hacerse evidente el envejecimiento a partir de los 35 años, ¿ya? Pero eso va a depender mucho tanto de la genética del individuo, de todo lo que son los factores intrínsecos, como también de los factores externos, extrínsecos, o cómo el ambiente va produciendo cambios en este individuo. Bien. Ahora, el envejecimiento se va a dar en distintos planos. Vamos a ver que se puede ver un poco de flacidez, se puede ver descolgamiento, descenso de los compartimentos grasos, arrugas, pequeñas manchas que se van evidenciando más o menos ya a los 40, 45 años, ya uno puede tener un poco más de mancha, y acumulación de grasa empapada. Cuando nosotros vemos un cuello y una cara, a veces se ve una diferencia bastante notoria. En primer lugar, la piel del cuello es mucho más delgada y por lo tanto los pliegues y las arrugas se van a evidenciar mucho más. Y además la cara uno se la cuida más, porque normalmente los pacientes se aplican las cremas en la cara y no se aplican la crema en el cuello. Y después comienzan a cuidarse el cuello en forma tardía. Además, es siempre más fácil en este tejido acumular todo el tejido adiposo en esta zona, toda esta zona que sería la zona suprayoidea, ¿ya? Entonces, más allá de también estos pliegues excesivos que cuelgan, ¿ya?
Y entonces todo esto sumado al descenso, la musculatura que también pierde un poco de tono, y se va como desfigurando un poco el perfil y todo el borde mandibular, ¿se fijan? Y entonces el cuello es el factor que aparenta mucho mayor envejecimiento del rostro, por lo que la pérdida de la tersura de ellos se manifiesta en la flacidez que se presenta aquí, en el centro del cuello. Acá algo de anatomía, bueno, yo no voy a entrar mucho en eso porque el objetivo del webinar no es esto, lo único importante es que hay hartas estructuras anatómicas importantes, tanto vasculares, nerviosas, músculos y también estructuras como la tiroides, son muy importantes de conocer y saber su ubicación. Lo otro que tenemos que tener claro es que por lo menos hay espacios bastante más seguros. La zona suprayoides es la zona normalmente en la que trabajamos nosotros para ver todo lo que es tema de papada, y también la zona submandibular. Ahora, ¿cómo nosotros podemos rehabilitar los contornos y la tersura de la piel? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo primero, tenemos que devolver todas las estructuras perdidas en la cara y en el cuello. En la cara ya lo sabemos, pero en el cuello, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay ciertos ángulos que se pierden. Por ejemplo, el ángulo acá que tenemos, que es el ángulo cervicofacial, que tiene que ser lo más en ángulo recto que se pueda. Y este ángulo que se produce acá desde el colgamiento de los tejidos, ojalá sea un ángulo mucho más cerrado, más agudo, como este de acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo primero, tenemos que corregir, elevar, estirar y reducir la piel sobrante a nivel cervical. ¿Para qué? Para que se redefina este ángulo cervicofacial. La piel del cuello debe descender en un ángulo mucho más recto posible. Ahí sí. Y así limitar al máximo el ángulo que se posee en la juventud. Este ángulo tiene que ser lo más plano posible. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Todos los planos. Acá va a trabajar musculatura, todo lo que son los depósitos grasos no deseados. Tenemos que redensificar la dermis y renovar todo lo que es la epidermis para el tema de las arrugas finas. Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar cuando tratamos cuello? Es lo mismo que consideramos cuando tratamos cara. Lo primero es la prevención del daño progresivo con el autocuidado y un estilo de vida saludable. Eso es algo que no lo digo yo, lo dicen todas las especialidades y todas las áreas médicas. Es importante siempre, el paciente tiene una responsabilidad de un 80% en los tratamientos, que va de su lado, que es cuidarse, alimentarse bien, dormir, descansar, tener una actividad física, no consumir drogas, no consumir alcohol en exceso, no fumar. Todo eso tiene que ver con su estilo de vida, y eso va a prevenir todo el daño que viene después y va a enlentecer un poco más este proceso de envejecimiento notorio que se ve sobre todo en el cuello. Lo otro importante es la corrección de la textura y el grosor de la piel. Ahí, bueno, pueden verse peeling, mesoterapias superficiales, las cremas cosmecéuticas. Las cremas son muy importantes siempre, aunque las personas digan que no. El mantener un cuello con crema ya es un avance bastante notable, y los pacientes tienen que hacerse el hábito de aplicarse las cremas. Y en este punto de que son la corrección y textura y grosor de la piel, son los médicos muchas veces y los dermatólogos los que más tienen la voz para decir qué es lo que pueden o no aplicarse y qué es lo que tienen que trabajar con el tema de los peeling y la mesoterapia superficial, lo que no significa que los odontólogos no lo sepamos, los odontólogos lo tenemos que saber, pero es materia el peeling del dermatólogo, ojo. Y el tratamiento de las cremas cosmecéuticas sí lo podemos indicar nosotros también.
corrección de arrugas profundas y flacidez, y ahí ya tenemos algo que es un punto de vista de rehabilitación. Ahí trabajamos con los hilos de PDO, tanto los tensores como los revitalizantes, perdón. También los péptidos reafirmantes, y tenemos una nueva, un nuevo producto que son los bioestimuladores. Y dentro de los bioestimuladores tenemos a Profile. Otra cosa importante son la eliminación de los depósitos grasos. Ahí trabajamos con lipolíticos inyectables. Y ahí vamos a presentar dos lipolíticos distintos que son el adipo y el adipoforte. Y como no hemos ido plano por plano, más que nada, no es protocolo de acción. Ojo, esto es plano por plano lo que hemos descrito. Lo último sería también mejorar tono muscular y disminuir todas las hipertonías. Y ahí podemos trabajar también con mesoterapias y con toxinas botulínicas. Cuando hacemos un diagnóstico, tenemos dos puntos que tenemos que preocuparnos. Uno es diagnosticar qué tipo de papada es, si yo la puedo trabajar con lipolíticos o no, y ahí tenemos que entrar en ver qué es lo que tiene esa papada, esa grasita, y acá tenemos una pequeña gráfica de una evaluación de papadas con las distintas clasificaciones. Normalmente, hasta moderada, podemos trabajar nosotros con mesoterapia lipolítica. Ojo, cuando es moderada y es localizada, estos lipolíticos no son para grasas cuando ya no son localizadas. Esto cuando es grasa grave, cuando es una papada grave, esta papada es muy difícil porque ya no es localizada, se fijan, y acá tampoco en la extrema, pero sí la moderada, y ahí tenemos que evaluar nosotros si es mucha grasita o es poca grasita, si tenemos que tratarlo con adipoforte o tenemos que tratarlo con adipo. ¿Aló? Alguien entró. Que le pongo colócale el mute, por favor, a tu... Eso, muchas gracias. Entonces, después tenemos otro punto importante, es la papada cuando la tratamos por flacidez. Y ahí ya no tenemos, cuando ya hemos trabajado a lo mejor con los lipolíticos y ya notamos que la papada ya no tiene grasita, sino que simplemente cuelga, es un tema de flacidez, entonces ya ahí podemos trabajar con las mesoterapias tensoras que serían BCN tensis y los mesotrax o los bioestimuladores como el Profile. Entonces, cuando nosotros tenemos que trabajar, ya sea un rostro o un cuello, una papada, sobre todo la zona suprayoidea y submandibular, que es la que más podemos trabajar nosotros, lo primero que tenemos que tener claro es una buena anamnesis, ¿no es cierto? Entonces yo, con una buena ficha clínica, con una buena evaluación, con una buena encuesta al paciente y una conversación previa, yo puedo saber qué es lo que el paciente necesita, tener sobre todo una base con sus expectativas, que es lo más importante, y también un diagnóstico de qué es lo que tiene, si tiene un cuello que está con una flacidez o un cuello que está con una papada con exceso de adiposidad. Y si es exceso de adiposidad, ¿yo lo puedo tratar o simplemente lo tengo que derivar a un cirujano plástico? Entonces, cuando nosotros tenemos una buena anamnesis, ¿qué es lo que vamos a poder obtener? Un diagnóstico acertado, y ese diagnóstico acertado que nos va a permitir tener un pronóstico favorable y predictivo, que le podamos decir al paciente, mire, sabe que nosotros podemos tener este procedimiento, va a durar tanto tiempo y usted va a poder estar con su papada en tanto tiempo bien, con su cuello bien, por tanto tiempo, se extiende de aquí a un año, de aquí a 6 meses, tiene que venir a control cada dos veces al año, ahí ustedes van estableciendo los periodos de control, pero siempre tienen que tener claro que para que el paciente quede tranquilo, tiene que ser un pronóstico favorable y predictivo, y para eso, para atrás, diagnóstico acertado y para atrás.
la buena anamnesis. Es fundamental. Otra cosa importante que tienen que tener es el manejo, o sea, el conocimiento de las estructuras anatómicas. Tienen que saber bien cuáles son sus zonas de riesgo, cuál es la histología además del sistema, porque nosotros estamos trabajando muchas veces con insumos que van a ingresar al cuerpo del paciente y que van a generar respuestas químicas, biológicas, y que además el paciente los va a metabolizar. Entonces tienen que saber todo eso, química, tienen que entender un montón de procesos. Siempre tienen que tener claro, además, cuáles son los límites para el tratamiento de la parte estética facial mínimamente invasiva. Eso también es importante. Otra cosa importante es el manejo de las técnicas y los materiales nuevos. Siempre tienen que actualizarse, saber qué es lo que está llegando, saber los nuevos artículos, saber si un material que viene nuevo, cuántos artículos, cuántos estudios se han hecho para que ese material ustedes lo puedan tener en sus manos. Tener claro cuáles son las técnicas nuevas. Desde que yo aprendí el tema de la estética facial y comencé en esto, hasta ahora, las técnicas han variado en un 100%. Entonces ya se hablan de otro, de hecho, teóricamente es otro estilo, es otra técnica, es totalmente aparte de lo que yo aprendí. Por lo tanto, siempre tienen que estar actualizándose, porque si ustedes se quedan en el pasado, es más riesgoso para ustedes. Otra cosa importante que tienen que respetar son los tiempos y los protocolos. No pueden, porque el paciente esté apurado, porque el paciente necesite hacerse algo rápido, no pueden estar apurando los procesos o haciendo todas las cosas juntas en una sesión. Cuando ustedes trabajan y mezclan muchos procedimientos distintos en una sola sesión y el paciente puede complicarse, no van a saber cuál fue el origen de esa complicación, y dos, puede ser una complicación mayor, porque mezclaron demasiadas cosas. Entonces siempre es bueno ir de un material en otro material, evaluar cómo se está comportando el tejido, evaluar cómo va el paciente, y siempre con los tiempos acotados. Nunca apurarse. Por último, otra cosa importante es que tienen que saber que para todo lo que es la estética facial mínimamente invasiva, que significa no ingresar a pabellón y no tener cambios drásticos, el paciente ideal siempre tiene que ser un paciente que no tenga tanto daño, que no esté tan avanzada su edad. Por lo tanto, tiene que ser un paciente que tenga un peso normal o un sobrepeso moderado. Tienen que ver el índice de masa corporal, tienen que pesar al paciente, tener una pesa, ojalá en su consulta, y pesarlo y evaluarle el índice de masa corporal, porque eso es importante. Tiene que tener un peso estable, un paciente que no esté en proceso de bajar de peso. Si el paciente está en proceso de bajar de peso, esperen a que se estabilice y después háganle todos los tratamientos, porque si no, no van a tener un buen resultado. Idealmente entre los 35 años y los 60 años, que es la edad en la que ellos pueden. Idealmente es el tiempo en el que ellos están en un proceso de envejecimiento, pero no tan avanzado. Ahí también pueden tener mejores resultados. Ahora, esto de las edades límites no es tampoco tan estructurado. ¿Por qué? Porque las edades límites también tienen que ver tanto la edad cronológica como la edad biológica. Un paciente puede tener 40 años y por su estilo de vida puede tener una edad biológica de 60 años o de 65 años, ¿ya? Entonces también tienen que, por eso es muy importante la anamnesis, ¿sí? Y también tienen que ver la calidad de su piel, la calidad de sus tejidos, cómo se comporta, porque yo puedo tener una paciente de 65 años que tiene una piel excelente, tiene un soporte increíble, que se cuida mucho, y a esa paciente lo más probable es que sí va a ser una terapia exitosa.
Otra cosa importante en los pacientes que no tengan rellenos definitivos, sobre todo en las zonas donde los vamos a tratar. Los rellenos definitivos son un arma de doble filo cuando uno está trabajando con los pacientes, porque pueden generar reacciones inflamatorias muy explosivas en los pacientes. Y yo he visto muchos casos así. Y al final, bueno, uno dice, bueno, pero la culpa la tuvo el que le inyectó el relleno definitivo. Al final la culpa la tuvo el que inyectó en la zona donde estaba el relleno definitivo. No es que tuviese el relleno definitivo, es que uno no realizó una buena anamnesis. Uno no se fijó. Si ustedes tienen duda con respecto a un relleno de un paciente, lo más importante es exigirle un examen, una ecotomografía de partes blandas. Tienen que enviarla a solicitar este examen y tienen que hacerle también las preguntas de rigor al paciente. ¿Cuánto tiempo tiene ese relleno en esa zona? El paciente dice, no, lo tengo un ácido hialurónico, me lo hice hace 3 años. Eso es imposible, imposible que tenga un relleno de 3 años. Por lo tanto, ahí tienen que mandar a pedir un examen. También cuando ustedes palpan los rellenos definitivos, son distintos la palpación de esos rellenos a los rellenos, los rellenos reabsorbibles, como sea el ácido hialurónico, que es el ideal. Entonces, además del paciente tiene que cooperar. Si el paciente no es cooperador y no se cuida, y no es activo en el autocuidado, no está consciente de que él es responsable de su salud, ustedes no van a tener una terapia exitosa. Entonces, lo más importante es un paciente que sea responsable en el autocuidado. Entonces, lo primero que vamos a hablar es del inicio de la terapia, suponiendo que un paciente llega y tiene una papada con un exceso pequeño de grasa, que ustedes lo pueden tratar con un sistema lipolítico. Ustedes ya hicieron su buena anamnesis, ya evaluaron al paciente y dicen, bueno, vamos a comenzar con una terapia para eliminar esa grasita que tiene bajo la papada. Les tengo que decir que toda está aprobada por el Instituto de Salud Pública, tiene todos los permisos del ISP, así es que lo primero que vamos a hablar va a ser de BCN adipo y luego de BCN adipo fuerte. En BCN adipo es un anticelulítico reafirmante que está indicado en papada tipo 3. Más que nada en papadas moderadas, pero que puede también que son grasas muy localizadas. Contiene 6 principios activos. Tenemos primero la carnitina, la cafeína, que son las que movilizan todas las grasas acumuladas para que sean posteriormente metabolizadas. Y también la cafeína, que activa la circulación y tonifica la piel. Está también el fucus, que ayuda a eliminar los líquidos retenidos, estimula la circulación, es desintoxicante y drena el edema causado por la celulitis. Tenemos el rusco, que estimula la circulación, la glaucina, que estimula la lipólisis e inhibe la aparición de los nuevos adipocitos, y el silicio orgánico, que hidrata, renueva y regenera las células, estimulando la síntesis de colágeno. ¿Cómo viene la caja? La caja viene con 5 viales de 5 ml cada vial. Por otro lado, cuando ya tenemos una grasa localizada un poco más abundante, empapada, y estamos seguros que estamos en una grasita, no, esto es cuando hay mucha grasa, pero siempre localizada, ¿ya? Cuando es un paciente que tiene un sobrepeso evidente, un paciente que es obeso, y no va a tener grasa localizada, sino que la va a tener muy parcial, no trabajen con este tipo de lipolíticos, mándenlo primero a un especialista, que consulte un nutriólogo,
que consulte un cirujano plástico, que consulte un médico, pero las terapias mínimamente invasivas no van a ayudar a ese paciente. ¿Mm? El cóctel adipoforte es cuando ya hay un poco más de grasita, y tiene 4 principios activos que son 2 de ellos son un poco más complejos. Tenemos primero la L-carnitina, que moviliza la grasa acumulada, que también lo tenía la adipo. Después tenemos también el silicio orgánico, ¿ya? Que está acá abajo, que también lo mismo, que hidrata, renueva, regenera las células, estimula la síntesis de colágeno, que sirve como para tensar. Pero este compuesto tiene fosfatidilcolina, que emulsiona los lípidos que ingerimos en la dieta, normalmente esto lo tenemos en nuestro propio organismo, y también disuelve la grasa almacenada en los adipocitos. Y el ácido desoxicólico, que también es parte de los ácidos biliares, que utilizamos en la emulsificación de la grasa, también disuelve las grasas. El ácido desoxicólico es un detergente de la grasa. Y pues también posterior absorción en el intestino. También reducen la grasa localizada. Ambos tienen metabolismo en el metabolismo hepático. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza este compuesto de adipoforte. Tiene limitaciones de uso, limitaciones de cantidad de uso. Acá tenemos, les voy a mostrar algunas técnicas simplificadas. Este es un esquema de una paciente que se hizo en un workshop, en el cual está el esquema de varias cosas que se le trabajó. Se le trabajó la papada con adipo. Ella no tiene mucha grasa, pero era para la demostración. Se le trabajó también con adipo un poco acá a los lados, lateralmente. Se le colocó un hilo tensor, hilo revitalizante en la zona, ¿ya? Y ahí están todas las zonas identificadas. Este es un video. Acá nosotros podemos hablar, yo les puedo decir qué es lo importante. La dosis 0,102 ml por punto por cada 1 o 2 centímetros de distancia. Ahí sí, perdón. Ahí sí. La aplicación tejido subcutáneo, la aguja 30G por 13 milímetros, esto es cuando técnica adipo. Pueden usar en el adipo también 32G, pero es más complicado porque la 32G tiende a devolver producto. Si bien es cierto que el adipo no va a generar ningún complejo, ningún proceso de necrosis ni nada en el tejido, y puede perfectamente entrar en dermis, sí va a generar mucha inflamación. Entonces, cuando gotea mucho, la inflamación queda más superficial, es más todavía más aumenta. Entonces, es mejor la aguja la 30G por 13 milímetros. También tenemos que se repite cada 15 días. Las sesiones que se usan en el adipo en general son entre 3 y 5 sesiones. Y cuando uno termina, después de cada sesión, ¿qué es lo que le indica al paciente? Son masajes. El paciente puede hacerse pequeños masajes después de 48 horas, ojalá masajes de drenaje hacia los ganglios linfáticos. Uso de mentonera siempre es adecuado. Yo tengo una mentonera acá que la mando, se las preparo yo mismo los pacientes. Yo voy a mostrar porque este es un tip que tengo yo. Yo compro esta venda. La persona que está conectada, por favor, que saque el audio de su conexión. Yo compro esta venda. Compro esta venda, que es una venda elástica muy suavecita, es una de las más baratas que existen en las farmacias, ¿no? Es muy suave, y yo la mido en los pacientes, se las coloco así, la mido, la corto, y acá en la consulta, acá mismo en la clínica, con una aguja y un hilo, mientras la asistente le prepara a la paciente y todo, yo rápidamente se la coso.
y se la dejo y se la entrego. Esto va como un plus, no es caro, es muy barato. El paciente se va contento porque es algo que uno le hizo con sus propias manitos, por lo tanto se sienten mucho más agradecidos de que uno se esforzó y todo. La venda elástica no molesta en nada, porque es muy suavecita. ¿Ya cuando sacaste la gente? Doctora, las preguntas al final, por favor. Y si pueden sacarle el audio, porque para que después vemos todo el tema de las preguntas, ¿ya? Esta cinta es muy suave, es muy blandita, por lo tanto pueden usarla de noche, no les molesta, no les impide respirar como las fajas estas chinas, que sí les aprietan y los mantienen. ¿Cuál es la gracia de la mentonera? Que ustedes el primer día ojalá la usen lo más que puedan. Normalmente son pacientes que vienen y van del trabajo. Entonces, por lo tanto, van a volver y me van a decir, no, yo no me puedo poner esto ahora porque me voy al trabajo. Bueno, entonces trate de usarlo lo más que pueda mientras nadie lo ve durante el día. La mentonera, como les decía, tienen que usarla, ojalá los 3 o 5 primeros días, lo más que puedan. Y en la noche tienen que usarla hasta que se termine el tratamiento, ¿ok? Porque igual en la noche, ahí, pues, para que comprima un poco los tejidos. Disminuye bastante el edema si el paciente se va con la mentonera puesta desde antes, porque la compresión disminuye el edema. Por lo tanto, ayuda bastante cuando son casos que se pueden inflamar. Ojo, que los lipolíticos inflaman, así es que hay que tener cuidado. También una dieta baja en grasa siempre, porque todas estas cosas son metabolizadas, estamos metabolizando grasa y esa grasa la metaboliza el hígado, por lo tanto nuestro hígado va a tener un doble trabajo y hay que cuidarlo. Las contraindicaciones, pacientes con tratamientos antibióticos, sobre todo si son tratamientos antibióticos que tienen riesgo de daño hepático, también en embarazadas, obvio, en periodo de lactancia, en enfermedades autoinmunes, por supuesto que sí, en pacientes que estén tomando corticoides tampoco, y en general yo les diría que cuando ustedes van a trabajar con este tipo de pacientes, uy, ¿quién me rayó la pantalla? Cuando ustedes van a trabajar con este tipo de pacientes, traten de trabajar con pacientes sanos, ¿ya? Cualquier paciente que tenga una patología de base, ya es un paciente que tenemos que trabajarlo en concomitancia con el médico tratante. No es bueno que nosotros trabajemos con pacientes con enfermedades de base, sobre todo solos. Siempre tenemos que tener el apoyo médico, sobre todo del médico tratante y del médico especialista que ve eso, y todo que venga con los consentimientos informados y con los permisos y las autorizaciones y los pases médicos necesarios. Si no, no le hagan nada a ese paciente. No se arriesguen. No se arriesguen. Estos pacientes normalmente es mejor que los vea siempre un especialista y que uno sea lo bastante honesto como para decir, no, yo no puedo. No puedo, ¿por qué? Porque el riesgo es muy grande. Después de que hablamos tanto de adipo como de adipoforte, también tenemos que hablar de BCN tensis. Una vez que nosotros ya tenemos tratada nuestra zona de la papada, que la vimos una vez cada 15 días, le hicimos la sesión, le colocamos el lipolítico, la mandamos con la faja y la paciente, o el paciente, porque hay hombres también que se lo hacen, es muy frecuente en hombres, ya está listo y ya tiene, pero quedó el descolgamiento de la piel, porque normalmente el paciente que se hace este tratamiento con lipolítico, no siempre, pero pasa muy frecuente que la piel se descuelga más, se pone más flácida, porque se va la grasa, pero la piel no ha perdido un poco de elasticidad, por lo tanto no vuelve a colocarse en su lugar, sino que queda colgando. Esto a veces cuando son pacientes más jóvenes no pasa así y la piel se pega sola,
pero a veces sí queda el descolgamiento y hay que trabajarlo entonces con algún elemento tensor o algún elemento que estimule soporte y que estimule elasticidad. Bien, entonces ahí uno de los tratamientos que también no es un tratamiento de mesoterapia, seguimos con las mesoterapias, que es muy efectivo, es BCN Tensis. ¿Cuál es la gracia de BCN Tensis? Tiene 60 principios activos, y entre esos principios activos tiene varios péptidos, que su singularidad es que son oligopéptidos, son muy pequeños y pueden penetrar a todas las superficies y también tienen un trabajo intracelular importante. También tiene otros principios activos como el timal, silicio orgánico, colágeno, ácido hialurónico, vitaminas, minerales y aminoácidos. Ojo, BCN Tensis tiene autorización sanitaria del ISP como inyectable. No todas las vitaminas o estos inyectables de múltiples principios tienen aprobado esta resolución del ISP. Así que este es uno de los pocos que es un tratamiento inyectable. ¿Qué es lo que hace el BCN Tensis? Aumenta los niveles de colágeno, actúa sobre todos los elementos de la matriz extracelular, trabaja en la unión dermoepidérmica, mejora el tono muscular, revitaliza y estimula también la regeneración celular, hidrata, aumenta y mantiene la hidratación de la piel y también baja un poco la inflamación. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? En resumen del BCN Tensis, que tensa. Y eso nos va a ayudar a nosotros. Pero nosotros podemos trabajar con Tensis varias sesiones. Podemos trabajar de 3 a 5 sesiones con el Tensis y vamos a obtener un resultado. No significa que solamente a lo mejor con el Tensis obtengamos este resultado, sino que va a significar que nuestros próximos tratamientos van a ser también más simples o menos costosos para el paciente, porque se van sumando pequeños tratamientos para que el resultado final sea natural y sea duradero. ¿Cómo lo hacemos? El protocolo de Tensis. Hay varias utilizaciones de Tensis. Tenemos que se puede utilizar como mesoterapia con 0,1, 0,2 ml por punto. Podemos utilizarla también con Dermapen, aplicarla como pequeñas gotitas, y después pasar el Dermapen o el Dermafix o cualquier tipo de dispositivo de microagujas. Gracias por bajar el volumen. Cualquier dispositivo de microagujas, ¿ya? Es importante, eso sí, que no ocupen tanto en Dermapen, porque el producto de BCN Tensis no es barato. Entonces, tienen que utilizarlo en planos un poquito más profundos, no tan superficiales, para que puedan sacarle el máximo provecho al producto. Ahora, sí se puede complementar con Dermapen, pero no significa que hagan todo con el Dermapen, porque si no van a perder un producto que es muy bueno y que está diseñado para otra cosa. Podemos trabajar con agujas 32G por 4 milímetros y ahí hacerlo como la mesoterapia acostumbrada que hacemos siempre, que es la convencional. O también se puede trabajar un poco más profundo con una cánula 25G por 50 milímetros. Ahí tenemos un abanico y esto también da muy buen resultado en dermis profunda, e incluso en tejido subcutáneo pueden trabajar con BCN Tensis y funciona bastante. ¿Cómo se hace? Cada 15 días se va repitiendo y las sesiones recomendadas son entre 3 y 5, dependiendo de la edad del paciente también. Una de las recomendaciones más importantes es ni esponjas, ni nada dentro de las primeras 24 horas. O sea, ustedes le van a colocar al paciente, le van a dejar colocada una crema o un gel postoperatorio dentro de acá del box y un bloqueador solar. Yo normalmente tengo mi crema
Yo uso, no sé si alcanzan a verla, Sebelia Baume, que disminuye los hematomas, sobre todo en lo que es mesoterapia. Pueden usar también la Extreme Care, pero yo me gusta usar esta, que es la Baume. Y yo les doy las indicaciones al paciente, le aplico la crema, baja bastante bien todo lo que es eritema, edema y hematoma en el momento. Entonces el paciente se va más tranquilo porque no se asusta tanto con la imagen inicial de una mesoterapia que quedan muy pinchados. Y normalmente después les coloco un bloqueador solar. También este es un gel que tiene un efecto también sobre la luz artificial, por lo tanto, para que el paciente se pueda ir a trabajar y la luz del computador no le vaya a afectar y le vaya a generar también algún tipo de pigmentación a futuro. Entonces, siempre de acá se van con la crema puesta, bloqueador puesto y cerilla. Y él no se toca o ella no se toca más la cara. ¿Para qué? Para evitar cualquier riesgo de infección. Hay que decirles siempre que estén 24 horas sin pintarse y sin maquillarse, porque sobre todo las mujeres se aplican todos los maquillajes y todas las cosas con esponjas, con brochas, con cremas, con cosas que ya están contaminadas. Entonces eso puede ser un factor de inflamación, de infección que es muy rápida. Así que siempre decirles eso, no usar maquillaje dentro de las 24 horas, lo más importante. También que ni piscina, eso es importante también. Cualquier tratamiento inyectable que ustedes estén haciendo, que ustedes hagan, nada de piscina, nada de jacuzzi, nada de baños turcos, ni ninguna cosa con vapor, nada que tenga que ver tampoco con baños con saunas, o que el paciente después se vaya a ir a las termas del Flaco y se meta en estos barros, tampoco. Nada, nada, nada. Por lo menos ahí también 24, 48 horas incluso tienen que esperar para hacer cualquier tipo de actividad de ese tipo. Y lo que es deporte, yo no recomiendo el deporte hasta 24 horas después. ¿Por qué? Porque igual están con un proceso inflamatorio y el cuerpo no lo podemos sobreexigir más encima con una actividad física si ya le generamos un proceso inflamatorio agudo que puede aumentar más si yo aumento el metabolismo de ese individuo. ¿Qué es lo que tenemos como contraindicaciones siempre? Pacientes, lo mismo que de siempre, pacientes que ojalá siempre trabajen con pacientes sanos. Traten de trabajar con pacientes sanos. No hagan esto de aventurarse con un paciente, andar preguntando, mira, tiene esto, ¿quién me ayuda? No, el paciente tiene que hacerse responsable de su enfermedad base y tiene que traer un pase médico y se tiene que iniciar una conversación con el médico tratante. Y ustedes no aventurarse con el paciente por fuera. Ese paciente tiene que ser tratado por su médico y ustedes tienen que establecer un vínculo, una relación con el médico del paciente. Si no, no se arriesga. Una vez que nosotros ya tenemos nuestra terapia, hicimos nuestro lipolítico, pusimos nuestro Tensis, por ejemplo, y ya, que aún queda un poco de flacidez. ¿Qué podemos hacer? Podemos también trabajar con hilos. Entre los hilos tenemos nuestros hilos Mesotrax, los revitalizantes y los hilos tensores. Espérense, se me secaron. ¿Ya? Dentro de los revitalizantes, nuestros hilos que son los twist mono, los spring o los eye-lift, que los monos son los típicos hilos revitalizantes simples que usamos de una laseada, y los spring o torneados, o no recuerdo cómo más le llaman, pero son los torneados o los spring. ¿Ya? Estos hilos no tienen ningún elemento de anclaje. Son lisos, se instalan en el tejido, se depositan y listo. Y se espera que hagan su trabajo. Van a estimular la síntesis de colágeno en forma progresiva en el tiempo, lo cual significa que tenemos que esperar por lo menos 2 meses para ver su máximo efecto.
¿Y qué es lo que generan cuando uno recién los deja instalados? Aumentan la vascularización inmediatamente. Hecho el tratamiento, se inicia o sea, yo pinché la piel, ingresé con el hilo, lo deposité en el tejido y ya inmediatamente aumenta la vascularización de la zona. Y eso a futuro va a generar una redensificación a través de la producción de colágeno. ¿Por qué? Porque estos hilos generan una reacción a cuerpo extraño y finalmente esa reacción a cuerpo extraño va a producir una producción, una estimulación de los fibroblastos reparadores y una producción de colágeno. Por otro lado, también tenemos los hilos tensores, que ya tienen espículas que se fijan en el tejido subcutáneo. Tenemos dos tipos de hilos tensores. Tenemos los de aguja y los de cánula. Los más conocidos son los de cánula, o sea, los más utilizados son los de cánula, pero también los de aguja son buenos. Hay que saber usarlos, hay que siempre trabajar en el plano correcto. Los hilos tensores se utilizan en plano subcutáneo, nada más que plano subcutáneo. ¿Y qué es lo que generan cuando uno los tracciona? Generan un cambio inmediato del tejido. Si yo los levanto, van a fijar el tejido en una posición. Por lo tanto, el tensor sí se ve un cambio inmediato. Y la reestructuración inmediata de los tejidos. Ahí tenemos entonces las fotos, no sé si las ven, de los tensores y de los revitalizantes. Estas son algunas respuestas, algunos como resumen de lo que se ha visto con los estudios que tienen los hilos de polidioxanona. Lo primero es que se describen como las técnicas no invasivas, son seguras, son amigables. Yo llevo, con PDO del 2015 trabajando con hilos de PDO desde que llegaron acá a Chile. Y la verdad es que nunca he tenido como problemas graves con los hilos. El problema más grave que he tenido siempre con el hilo es el hematoma. No es más allá de eso. Entonces, para mí sí es una técnica segura y amigable. Sí es importante, y para eso sí tenemos que tener conocimiento del paciente, la anamnesis, lo que yo les había dicho antes, porque lo fundamental para el éxito del tratamiento va a ser la selección adecuada del paciente. Un paciente con demasiado peso en su cara, demasiada tosis, demasiada flacidez, lo más probable es que los hilos de PDO, de polidioxanona, no van a ser capaces de reestructurar ese rostro como el paciente quisiera, y a lo mejor lo más indicado en ese caso sería una cirugía plástica. Por lo tanto, tienen que saber que el paciente a lo mejor va a hacer poco el cambio si tiene mucho peso. Y si es un paciente con una piel demasiado delgada, que también ha perdido mucho peso y tiene casi pérdida total de tejido subcutáneo, de grasa subcutánea, no le van a poder colocar hilos tensores porque no va a dar un resultado bonito. Entonces tienen que saber qué paciente es adecuado para cada tratamiento. Otra cosa importante es que con un buen entrenamiento se van a minimizar las complicaciones. Al principio van a tener muchos hematomas cuando comiencen colocando hilos revitalizantes, muchos hematomas. ¿Por qué? Porque tienen que primero soltar la mano, ubicar el plano, trabajar las zonas donde no hayan elementos vasculares superficiales, y eso se va aprendiendo con el tiempo. Cuando ustedes ya están entrenados en hilos, ya la verdad es que las complicaciones van a ser cada vez más leves y transitorias. Y como yo les decía, lo más común es el hematoma. También es importante que cada 6 meses, o sea, el hilo se descubrió, se hizo un estudio en que el hilo, se veía que la duración del hilo en el tejido duraba 6 meses. Eso sí o sí, en cualquier circunstancia y en cualquier cosa, siempre iba a durar 6 meses, o alrededor de 6 meses como un promedio.
Y durante todo ese tiempo el hilo iba a mantener una estimulación de la formación de colágeno en forma constante. Por lo tanto, durante ese periodo yo iba a generar colágeno en mi tejido. Pero una vez que el tejido, o sea, que el hilo ya se ha reabsorbido, lo que va a quedar, ese colágeno residual, puede durar hasta 6 meses más, pero eso va a depender mucho del cuidado, del autocuidado. Por eso yo les decía, es tan importante el tema de una salud responsable por parte del paciente. Porque de ahí en adelante, los 6 meses que se mantenga el colágeno va a ser de cuánto el paciente se cuide ese colágeno que forma. ¿Puedo colocar hilos revitalizantes a los 6 meses? Puedo colocarlo. Puedo colocar más hilos revitalizantes en ciertos sectores a los 6 meses y puedo mantener así una formación de colágeno en la zona durante más tiempo. Por lo tanto, lo más indicado siempre cuando yo coloco hilos, por lo menos, es que yo cada 6 coloco los tensores, hago todo el tratamiento inicial completo con hilos de todos los tipos, y cada 6 meses la cito a la paciente y lo único que le hago son colocarle hilos revitalizantes en ciertas zonas como para poder mantenerle la estimulación de colágeno presente. ¿Puedo combinarlo con otras técnicas? Por supuesto, podemos combinarlos con muchas técnicas, a lo mejor no en la misma sesión. Dejemos el hilo tranquilo, que haga su trabajo solo. Muchas veces, ¿con qué se puede mezclar? Con una mesoterapia. Con una mesoterapia que sea suave, que a lo mejor que no contenga ácido hialurónico, o si contiene ácido hialurónico, podemos trabajar la mesoterapia en zonas donde no he colocado hilo, pero sí potencia bastante. A mí, pese a que muchas colegas que me han dicho que no funciona, a mí me va muy bien cuando yo trabajo hilos con plasma rico en plaquetas. Pero yo coloco el plasma rico en plaquetas en distintas zonas y los hilos en otras, y sí me da un muy buen resultado. Pacientes se recuperan bastante bien. El plasma rico en plaquetas estimula mucho la acción de los hilos, por lo tanto, sí, yo no he tenido ningún problema con eso. Y son pacientes de años de tratamiento. Acá tenemos un pequeño video. Lo voy a echar a correr, pero vamos a sacar. Ahí sí. Ahí entonces ustedes están viendo cómo se coloca el hilo. Ese es un hilo revitalizante mono de 38 milímetros. Se está colocando bajo el borde mandibular. Ahí la paciente casi no siente molestia. La verdad es que estos hilos son muy finitos. Y como les digo, cuando uno ya tiene como un pequeño entrenamiento del hilo, ya es mucho menos el dolor que pueden sentir cuando uno los instala. A pesar de eso, el dolor siempre es algo que es propio de cada paciente, ¿ya? Entonces, muchas veces sí puede molestar un poquito más. Siempre tener cuidado, se colocan en malla, como ustedes se dan cuenta. Así. Se colocan en malla y se van retirando muy despacito. Y quedan colocados nomás ahí. Ahí está. Entonces, siempre traten de colocarlos en malla. Se pueden colocar bajo el borde, sobre el ángulo, se pueden colocar a nivel de los ojos, en cualquier parte. En el caso de la papada, también se pueden colocar acá al medio. Acá tenemos otro video de los hilos tensores. Ahí se está colocando el tensor. Me molesta un poco. Y ahí se está haciendo la tracción del hilo y el acomodo del hilo para que se activen las espículas y se pueda lograr una buena tensión que se ve, si nosotros lo vemos ahora, ahí se ve la diferencia de la tracción de un lado con el otro. ¿Se fijan? Ahí se está activando el otro lado también. Entonces ahí podemos ver cómo se ve entonces
el ángulo más restablecido, ese ángulo cérvico-facial que yo les dije en un momento. Y acá tenemos otro video. Espérenme un poco, déjenme. ¿Ya? Otro video de los hilos, los spring, que yo les decía que son hilos que son torneados, que son, o screw también les, o hay otras marcas que les llaman screw, ahora me acordé. Y el hilo lo que hace es que genera una estimulación mayor de colágeno y se puede utilizar como voluminizador o también como un hilo para marcación de ciertas zonas. ¿Se fijan? Ahí se está acomodando el hilo porque el hilo viene como una espiral, es muy compacto, muy denso, por eso que genera mucho más colágeno que los otros, y después se retira como espiral en sentido inverso a las manecillas del reloj. Hemos visto los lipolíticos para trabajar con papada, ¿no es cierto? Hemos visto si hay flacidez, mesoterapias tensoras. Hemos visto los hilos, tanto los revitalizantes como los tensores. Y ahora vamos a ver un poco algo que es novedoso, que yo creo que muchos de ustedes ya lo han visto, ya lo conocen, que es Profilo, que es una tecnología en base a ácido hialurónico, basada en complejos, tal como dice ahí, complejos híbridos, cooperativos y estabilizados de alto y peso bajo molecular de ácido hialurónico. ¿Cuál es la idea de esto? Ellos tomaron dos tipos de ácido hialurónico, uno de bajo peso molecular y otro de muy alto peso molecular. Y los mezclaron en una concentración alta, que son 64 miligramos en total de ácido hialurónico en 2 ml. Pero ellos lograron que el ácido se estabilizara, es como un reticulado, pero no es reticulado. ¿Por qué? Porque es una estabilización del ácido hialurónico para que se unan ambas moléculas, se formen cadenas mezcladas en base a un tratamiento térmico, un tratamiento de temperatura. Por lo tanto, este ácido no tiene reticulante, no es un ácido reticulado, no tiene BBDE, pero sí tiene una estructura que puede ser vista como un reticulado no químico, que es este estabilizado térmico. ¿Qué es lo que hace? Conduce una remodelación de la matriz extracelular en términos de elasticidad y soporte, y promueve y mantiene la vida de los fibroblastos, los queratinocitos y los adipocitos, por lo tanto trabaja en varios planos, no solo en uno solo, sino que trabaja a nivel de epidermis, a nivel de dermis y a nivel de tejido subcutáneo. La indicación del Profilo es laxitud, nada más que laxitud. Ustedes, si el paciente no tiene laxitud, no pueden, o sea, no van a tener un buen resultado o un resultado evidente para el paciente. Profilo tiene, primero que nada, una biocompatibilidad, porque es solo ácido hialurónico en una alta concentración. No contiene BDDE, por lo tanto es seguro. Tiene una tecnología que con una amplia capacidad de difusión y de propagación del producto, por lo tanto es efectivo en lo que promete. Y la innovación que tiene es que es un estabilizado en forma térmica, por medio de la temperatura. Y con eso genera una duración del gel que se equipara a la de un gel reticulado. Ahora, en cuello, aquí les muestro la técnica. Cuando se hace en vivo es mucho más interesante. Ahí están los puntos, son 10 puntos que se utilizan en cuello y se coloca 0,2 ml de Profilo por cada punto. Acá tenemos un resultado del inicial y
un mes después del segundo tratamiento. Profhilo requiere dos sesiones, siempre. Se coloca la primera sesión y la segunda sesión se tiene que colocar a los 30 días. O sea, si ustedes sacan la cuenta desde que partieron con un lipolítico, vieron si es que le colocaban una mesoterapia tensora o hilos o Profhilo, todo eso, supongamos que ya sea la mesoterapia tensora o el Profhilo, ustedes, cualquiera de las dos cosas que decidan, van a tener por lo menos un par de meses, más el lipolítico, otro par de meses, más los hilos. Por lo tanto, un tratamiento empapada exitoso, una terapia exitosa y tranquila, tiene que ser por lo menos una terapia de más o menos 4 a 6 meses, para que el paciente pueda sentir los resultados, para que los resultados sean duraderos, y para que no generen ningún tipo de riesgo en ese tratamiento, tienen que tomarse los tiempos y respetar los protocolos. ¿Ok? Acá esto es una gentileza del doctor Siquier. So here we can see the step. Que colocó, que está ubicando los puntos de inyección de Profhilo en cuello. Ahí solamente los va a dibujar, pues no creo que este chico necesite, la verdad, nada de terapia de tensora en ese cuello, pero sí los va a dibujar. Ahí tenemos los puntos, se coloca los primeros puntos atrás del ángulo mandibular, y otro punto entre la base del yoides, o sea, entre el yoides y el borde mandibular, ahí en la zona del centro. Luego se dibuja el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, la línea media, y ahí entonces él va a hacer su técnica de la división de los otros puntos. Ahí va otro punto más, si ustedes se fijan, acá abajo en el esternón. Y ahí está colocando los otros puntos. ¿Se fijan? Ahí colocó sus puntos. Entonces ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí están los 10 puntos. Por último, lo que yo les comentaba de las cremas que se pueden utilizar post tratamiento, una de las cremas que yo utilizo acá es justamente la crema Sebelia. La crema Sebelia Baume. ¿Qué es lo que es la crema Sebelia Baume? La crema Sebelia Baume la podemos utilizar post tratamiento, incluso cuando hay heridas abiertas y cuando hay edema y hematoma. Es cicatrizante, es una crema que evita o corrige los hematomas o los previene, y también disminuye la presencia de edema. Acá tenemos varias cosas. Primero, que tiene este fragmento activo de la laminin 5, restaura las propiedades mecánicas y biológicas de la unión dermoepidérmica, y aumenta la fuerza estructural capilar porque mejora la microcirculación, por eso es antihematoma, y también por eso también es antiedema. ¿Se utiliza dónde? Se utiliza postquirúrgico en todas las cosas. Yo las uso sobre todo también cuando hacemos plasmage, porque alivia bastante. Cuando se hacen se puede utilizar antes, previo a la mesoterapia, se puede dejar como crema pretratamiento, y también cuando hay hilos, en el tema del láser también, y cuando hay heridas, cuando incluso hay heridas abiertas, cuando hay problemas a nivel de las membranas mucosas, grietas, hematomas, contusiones también. Bueno, hay gente que la compra y la usa en los ojos, porque es muy buena para los ojos, quita las arruguitas, todo. Entonces yo normalmente la tengo acá, ¿se fijan? No sé si la alcanzan a ver, ¿sí?
Ahí está, Sebelia Baume. Yo esta crema yo se la aplico a los pacientes y como produce una sensación de bienestar inmediata, cuando yo la estoy colocando, el paciente me dice, oh, qué buena la crema, qué suavecita, qué fresquita, me alivió. Y además porque normalmente uno los coloca y se ven en el espejo y en el espejo no se ven tan hinchados, no se ven con tanto hematoma, hay que esperar un poquito, unos 5 minutos. Entonces dicen, oh, qué buena la crema. Entonces yo la vendo en mi box, o sea, en la oficina, en la clínica. Y yo le digo, mire, si usted quiere, cómprela, vaya allá y ahí compra una y se la indico 2 veces al día, le hago una receta y se la dejo indicada 2 veces al día y el paciente la utiliza en su casa sin problema. También tenemos otro tipo de cremas, que está la Sebelia Soin Extreme, que es la Extreme Care, que es un pomo un poco más grande, es mucho más, de hecho mucho más grande que la Baume, y que también refresca, alivia la inflamación, hidrata y repara. Esta, la Extreme Care, también sirve mucho cuando en depilaciones láser, yo no hago depilaciones láser, pero sí me han contado las colegas que normalmente hacen depilación láser, que la utilizan en su cabina como también post-tratamiento para aliviar un poco la sensación de ardor que deja el láser. Acá entonces ahí dice cuperosis, piel acalorada, inflamación, esa sensación de ardor, eso lo baja muy muy bien en la Extreme Care. Por eso están como requeridas siempre. Se utilizan todos estos procedimientos médico-estéticos. La verdad es que como médico estético es más para temas de depilación, radiofrecuencia, cuando hay peeling, por ejemplo, y queda como ardiendo la piel. Todo eso cuando le han pasado el Dermapen, también todas las sensaciones de ardor se quitan con el Extreme Care. Indicada yo creo que también para procedimientos dermatológicos, ahí dice también para pieles intolerantes, en rosácea. Bueno, y hay gente que la usan en forma permanente en su casa y la usan incluso para las arrugas también. Ahora yo les voy a mostrar algunos casos de terapias combinadas, porque esto es más o menos lo que hemos trabajado nosotros y estos han sido los resultados. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, hay una papada de grasita de esta paciente y que acá en 2 sesiones ya teníamos disminuido totalmente el tema de la papada. Nada más que con BCN adipo. La verdad es que yo trabajo más con BCN adipo que con adipo forte, porque es mucho más seguro para mí trabajar con algo que no tiene ni fosfatidilcolina ni ácido desoxicólico. Entonces prefiero yo trabajar con adipo, más seguro. Si ustedes se sienten con la capacidad, si hay médicos escuchándome, yo no tengo ningún problema en que ellos te tomen la decisión de utilizar adipo forte. Para los odontólogos tengan un poco más de cuidado, aprendan a usarlo primero, tiene 2 compuestos que son bastante complicados, generan mucha inflamación, pueden generar necrosis, por lo tanto, utilícenlo con responsabilidad y aprendan a usarlo antes de utilizarlo en estos pacientes. Lo otro importante es tenemos que acá, por ejemplo, esta otra paciente en una sesión BCN adipo, fíjense, en una sesión cómo disminuyó. Y se le colocaron además algunos hilitos Spring bajo el borde mandibular en esta zona. Entonces ahí son tratamientos muy, muy simples. Otra cosa más, tenemos entonces acá otra paciente que se le trabajó el cuello, si se fijan cómo se disminuyó la flacidez. Ella se le hizo el BCN adipo en 5 sesiones de papada, se le colocaron los hilos cánula, mesotrack en la parte lateral, se le colocaron muchos hilos. Esta es una paciente que su tratamiento duró aproximadamente 4 o 5 meses. Pero si se fijan, el resultado es bastante notorio en ella.
Y también se trabajó con BCN Tensis. Acá otro tratamiento de cuello, si se fijan, fíjense, todas las arrugas, acá hay un tema de flacidez, y se trabajó con hilos tensores, con hilos mono, y también con terapia de BCN Tensis. Si se fijan acá, el tema no es la grasa, sino que es la flacidez. Otra paciente que se trabajó cara y cuello, se trabajó con BCN adipo también, se utilizaron hilos tensores, revitalizantes, acá tenemos Tensis, que se utilizó en cara también, si se fijan hay un cambio de densidad de la cara, y también se utilizó en esta zona de la papada, para la parte suprayoide y infrayoide. Acá a esta paciente se le realizó una bichectomía primero. Se le extrajeron las bolas de Bichat, luego se le hizo las 5 sesiones de BCN adipo, que también se le colocó un poquito acá y un poquito aquí, y se le colocaron 8 hilos Cox cánula, más que nada en la cara, para elevar todo lo que era pómulo, para darle un ángulo, un triángulo invertido, y se le controló a los 8 meses. Esta foto es 8 meses después de esta otra. Después tenemos esta otra paciente que también tiene, entre otras cosas, tiene lifting de cuello, pero además tiene también en cara. Se le trabajó también con BCN adipo en cuello, se le trabajó con hilos, se le puso Tensis. Y esta es una paciente solamente con trabajo de hilos, cómo se le fue mejorando el borde mandibular. Esta paciente, tenemos en el primer recuadro, la paciente con sus 2 sesiones de Profhilo y el control. Este control se le realizó a los 2 meses. Ya se fijan cómo hay una diferencia entre el Profhilo y esto. O sea, entre el primer control y el Profhilo acá. Cómo cambió la textura de la piel. Y acá es la misma foto de aquí, porque esta foto tiene que ver con que acá se le colocaron 4 hilos con cánula. Y ella vino a los 3 meses y 12 días a control. Fíjense cómo se ha mantenido su borde mandibular, cómo tiene sus pómulos mucho más levantados, y cómo podemos ver un triángulo acá en la zona. ¿Se fijan? Estos son casos cedidos y con colaboración de la doctora Sandra Narea. Ella mandó su caso en el cual ella colocó Profhilo, una sesión, y miren cómo se restableció el cuello inmediatamente. Acá tenemos otro caso, nuestra doctora Noelia Martínez, quien es la speaker de Profhilo, y ahí tenemos también cómo ella pudo trabajar, fíjense, la recuperación de la elasticidad de la piel a nivel del cuello. Y eso sería todo, amigos. Cualquier duda que tengan, ahí están, si quieren anotar mi teléfono, mi correo, está mi Instagram. Espero que les haya servido, que puedan hasta acá. No sé, Leo, Rodolfo, si alguno de ustedes se va a conectar. Sí, Blanquita, acá estoy. Hay varias preguntas. Ujú. Bueno, primero agradecerte la excelente presentación, y como hay varias preguntas, vamos a ir rápido y tú vas dando los tips ahí. Listo, dale nomás. Mira, la primera pregunta, ¿qué riesgos tiene utilizar BCN adipo forte? Ujú. Esa, primera. ¿Perdón? ¿Cómo fue? ¿Qué riesgos tiene utilizar BCN adipo forte? Bien, lo que yo lo expliqué como al final, me parece, que fue por el tema de la fosfatilcolina y el ácido desoxicólico, que son 2 compuestos que, como sabemos, son emulsionantes, son como detergentes para la grasa, pero además pueden generar necrosis y se colocan a nivel de la dermis. Por lo tanto, si yo no tengo el cuidado de colocarlo directamente en la grasa, esperar unos segundos antes de retirar la aguja y colocarlo con una aguja 30G que no gotee,
y yo goteo y lo puedo dejar en dermis superficial o en epidermis, yo puedo generar un proceso inflamatorio que puede terminar en una necrosis. Y eso yo lo he visto en pacientes, he visto fotos de abdómenes con procesos necróticos por fosfatilcolina y por desoxicólico, por lo tanto hay que tener cuidado. Y lo otro es que como son detergentes de las grasas, son emulsionantes, ellos después metabolizan todo a través del hígado. Ojo, pacientes con cualquier problema hepático no pueden trabajar con estos productos. Y lo otro importante, el paciente tiene que decirle que la dieta que tenga que seguir durante los días posteriores a la inyección de estos productos es que tienen que tener una dieta baja en grasa y deben tomar mucha agua. Y ojalá no estén tomando ningún otro medicamento que tenga como segundo paso hepático para que no vayan a recargar la actividad hepática, lo más importante. Ok. ¿Está bien? Sí, Blanca, preguntan mucho en el tema de cuánto penetrar la aguja en meso con adipo. ¿Cómo saber si estoy en tejido graso? Lo que pasa es que cuando uno toma eso, sí. A ver, lo voy a hacer acá en el brazo. Cuando yo tomo el tejido para pincharlo, yo lo tomo así, para pincharlo. No lo pincho directo, sino que lo tomo. Cuando lo tomo así y coloco mi aguja de 13 milímetros y la inyecto directo en la grasa, ahí estoy en grasa, pero tengo que tener el tejido pinchado, el tejido pinzado así, y pinchar ahí, donde tengo el dedo. ¿Me ven el dedo? Así. Entonces ahí yo pincho y ahí yo puedo insertar e inyectar. Ahora, claro, esto vino a aprender muchas cosas prácticas así directamente. La verdad es que uno cuando aprende la mesoterapia tiene que saber, tiene que hacerlo. Pero sí yo les recomiendo, por ejemplo, que yo tengo más flacidez que nada, pero para alguien que tenga como gruesecito, como grasita, la grasita nunca va a ser como así. La grasita cuando ustedes la tomen, ustedes se van a dar cuenta porque toman grasita y se palpa la grasita debajo del tejido, ¿ya? Eso significa que hay grasita. Acá en este caso, por ejemplo, ustedes la palpan para inyectar, ustedes la toman y la pinzan, así. ¿Se fijan? Y ahora, a mí no me resulta tanto, pero supongamos que una paciente que se le vea como... Preguntan si la aguja de 13 milímetros se puede ingresar completa. Sí, se puede ingresar completa cuando hay alta grasa. Ok. Sí, no hay que ingresarla por lo menos unos 10... ¿Aló? Sí, no se entendió lo último. Sí. Entre 10 y 13 metros dependiendo si hay alta grasa o no. Pueden no ingresarla completa, pero si hay alta grasita no hay riesgo. Con el adipo. Con el No adipo. deja ingresar, no sé qué onda. Dice, Blanca, sigamos por acá. ¿la aguja se puede ingresar, se ingresa en 90 grados? ¿En 90 grados? Sí. Ok. Otra pregunta. Ya le respondieron, pero igual me gustaría saber tu opinión. ¿La aplicación puede ser con cánula? Sí, puede ser. ¿De qué? ¿Del adipo? Sí. ¿De qué me están preguntando? Adipo. Yo prefiero que sea con aguja. Puede ser con cánula, pero hay que tener mucha experiencia como para no depositar, porque la cánula deposita demasiado producto. Entonces puede ser contraproducente porque va a depositar más producto del que es necesario y puede ser también riesgoso. Entonces, mejor la mesoterapia con aguja del pinchado es lo más seguro para el adipo. Perfecto. ¿Se puede mezclar en la jeringa adipo y otro producto de la línea BCN o se tendrían que administrar por separado? El adipo yo prefiero que sea solo. Sí, lo que se puede hacer es que pueden hacer
a lo mejor de colocar el adipo forte primero, las primeras 2 sesiones fuerte, y después a medida que vaya bajando la grasita podrían trabajar con adipo normal, como para no haber ningún riesgo cuando la grasa ya vaya bajando menos. Preguntan si utilizas el adipo fuerte con algún anestésico y en qué proporción. Sí, el anestésico que se usa es el anestésico de piel más que nada, porque una vez que ingresa al tejido subcutáneo va a haber un ligero ardor, pero nada más. La anestesia que utilizo yo es una anestesia magistral, que la mando a hacer a una farmacia en específico, a Par Plus. Eso. Ok. ¿Qué indicaciones preoperatorias se pueden indicar para la disminución del dolor e inflamación? Por ejemplo, hielo, anestesia, etcétera. ¿Cómo? ¿Qué indicaciones preoperatorias recomendarías para disminuir el dolor y la inflamación? Indicaciones preoperatorias para disminuir el dolor y la inflamación. Lo que pasa es que en el caso del adipo fuerte, no podía mantener el pecho con antiinflamatorio previo porque ya estaba haciéndole funcionar el hígado un poco más lento. Entonces, no le bajar el dolor dando algún tipo de analgésico. Pero en este caso lo que más puede ser es que el paciente venga tranquilo, pues, y controlar el dolor en la misma cabina. Se le puede colocar un poquito de hielo o anestésico, pero normalmente va a arder un poquito, pero no es tan terrible tampoco, no duele tanto. ¿Desde cuándo Hay se otras empieza? cosas que duelen mucho más que el lipolítico. Ajá. ¿Desde cuándo se empiezan a ver los resultados con BCN adipo? A partir de la primera sesión ya se puede ver un resultado cuando es poquita grasa. Y a mí en promedio yo siempre lo he visto a partir de la tercera sesión, en casi todos los casos. Pero han habido casos, por ejemplo, que yo ahí mostré uno de una paciente que fue a la primera sesión y ya volvió a la segunda vez y ya no tenía grasita. Ajá. BCN adipo y adipo fuerte preguntaban si tienes la aprobación de inyectables. Leo, ahí sería bueno aclarar lo que dice en la caja porque lo mencionan acá, que adipo fuerte dice uso externo. Sí, gracias Rodolfo. Bueno, es así, las cajas dicen uso externo y básicamente obedece a cómo nuestra entidad regulatoria aprueba este tipo de productos. ¿Ya? En el caso de los productos, como decía Blanca, que tienen en su formulación ácido hialurónico, el ISP nos da de inmediato la aprobación como productos inyectables, porque los considera como implantes transdérmicos, al tener ácido hialurónico. Y para los productos que no tienen ácido hialurónico, el ISP da la aprobación cosmética de los productos con ese registro y nos vemos obligados por la regulación a colocarle de uso externo, porque el ISP lo que hace en definitiva es dejar la responsabilidad de la aplicación de este tipo de productos en manos del profesional, con las normas de higiene y las técnicas que deben realizarse de manera efectiva y para evitar cualquier riesgo de seguridad. Por lo tanto, el ISP en este tipo de productos deja en manos del profesional la aplicación. Ok, Blanca, ¿después de cuánto tiempo post tratamiento con adipo se puede realizar la meso con BCN tensis o los hilos? Bien. Una vez que el adipo pueden esperar, yo siempre espero 3 semanas. 3 semanas para comenzar. 3 semanas para comenzar con tensis. Siempre espero 3 semanas desde que el lipolítico ejerza completamente su acción. Además, para que no haya, porque como que y a medida que uno va perdiendo grasa, va perdiendo cada vez más, o sea, va aumentando más el dolor, por lo tanto, y la inflamación. Por lo tanto, siempre es bueno
esperar a que esa inflamación baje y un periodo de 3 semanas ya es considerado como bueno. ¿Cuántos ml se utilizan por sesión de BCN adipo? ¿Cuántos ml de BCN adipo? Sí, por sesión. Normalmente yo utilizo 3, 4, hasta el vial completo de adipo. El de adipo lo utilizo el vial completo. Ok. ¿Se puede aplicar aparatología como radiofrecuencia, ultrasonido, post-adipoforte? ¿Reducen o aumentan los resultados? La radiofrecuencia siempre, no, eso ayuda a aumentar los resultados de la adipoforte. Sí, porque la radiofrecuencia lo que hace es tensar. Entonces, todo lo que sea tensado, a veces los pacientes pasan por acá, se hacen el lipolítico y siguen con el kinesiólogo, se van siguen con lo que estaban haciendo y vienen solamente a colocarse el lipolítico. Entonces, estoy tratando de conectarme de nuevo. Otra pregunta, ¿cuánto se debe penetrar la aguja de Profhilo y en qué plano? Y la aguja de Profhilo en dermis profunda tiene que penetrarse, es que lo que pasa es que la aguja se coloca en forma paralela. Una vez que uno ingresa al plano dermis profundo, uno la coloca paralela en ese mismo plano y la aguja ingresa completa. La aguja mide alrededor de... No se escuchó. En desuso. Blanca, ¿puedes repetir, por favor? 12 milímetros mide la aguja. Espérate, que estoy tratando de... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí. Voy a cortar. Saca el mute de tu computador, Blanca, porque no te vamos a escuchar. ¿Aló? Ahí sí. Perfecto. Entonces la pregunta era en relación a Profhilo, ¿cuánto se debe penetrar la aguja y en qué plano? ¿En cuánto se tiene que penetrar la aguja y en qué plano? Es que la técnica Profhilo es, uno ingresa a la dermis profunda, ¿ya? Y ahí más o menos entre 3, 4 milímetros estamos ya en dermis profunda. 4 milímetros, entras, ingresas y se va paralelo la aguja completa. La aguja mide 12 milímetros. Por lo tanto, yo la coloco y una vez que la coloco yo levanto para ver que estoy en el plano correcto, después suelto y ahí yo deposito los 0,2 ml de Profhilo. ¿Cuántos ml? Lo dijiste, pero repítelo, ¿cuántos ml por punto aplicado? 0,2 ml por punto aplicado. Como vienen 2 ml en total en la jeringa y son 10 puntos, cae justito. Así que si les quedase algo en la jeringa o les falta, quiere decir que algo hicieron mal. Claro, son 5 puntos por lado del rostro, da la jeringa completa, y en cuello son 10 puntos y también una jeringa completa. Da la jeringa completa. En relación a diferenciar flacidez versus laxitud, ¿cómo se puede discriminar clínicamente la flacidez versus la laxitud y cuál sería el protocolo de producto que usted usaría en cada caso? Lo que pasa es que la flacidez es cuando hay un descolgamiento de todos los planos en general. Por ejemplo, cuando hablamos de flacidez in situ es cuando se ha perdido, por ejemplo, los compartimentos grasos acá en la cara y se observa que hay un descolgamiento completo de todos los planos. Y la laxitud es algo que es un poco más como superficial, que trabaja como dermis y epidermis más que nada, y se nota porque ahí es donde están nuestras fibras de elastina. Entonces se ve como la laxitud es como una arruga más fina y como que cuelga parte del tejido, pero no van a ver ese descolgamiento completo de todas las estructuras juntas, como que hay se desinfla la estructura. Eso es lo que se ve cuando es
es flacidez. Cuando es laxitud es como la arruga que cuelga, pero es más delgadita. No sé si me entienden. Ujú. Si se produce necrosis por accidente, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Qué debemos hacer en caso de necrosis? O sea, ojalá nunca lleguen a necrosis, ¿ya? Tienen que ya tratar de evitar eso antes que llegue. Entonces, lo más importante es respetar los planos. Ahora, si les pasara eso, van a ver una zona negra. La necrosis tienen que derivar inmediatamente a un especialista, a un dermatólogo, porque normalmente nosotros no podemos trabajar en una zona así, hay que verla con un especialista. Entonces, ojalá no les pase. Ojalá traten de trabajar siempre con un médico especialista, con un dermatólogo bueno al lado, y en el caso de que tuviesen que pasar por algo así, claro, van a tener que ver, porque eso ya requiere manejo, a veces incluso de cambio de limpieza de tejido, tienen que sacar toda la zona de que está con la zona con tejido necrótico, hacer terapias de curaciones y todo eso, que muchas veces no estamos tan preparados nosotros para eso. ¿Mm? Ujú. Entendiendo que un vial es un paciente, pero preguntan cuánto dura un frasco BCN Adipo una vez abierto. Yo me imagino que están pensando en que sobró algo. Claro, porque es que lo que pasa es que a veces si sobró, porque el adipo trae 5 ml, entonces si te sobró, idealmente se supone que no debe uno, o sea, no debe uno utilizarlo, y esto, no, o sea, el vial tiene que ser utilizado en el momento, y si no después uno que eliminarlo. Ahora, si lo van a guardar, si ustedes toman la decisión de guardarlo por A, B o C motivo, ya, a las 2 semanas podrían utilizarlo siempre que no lo hubiesen contaminado, por ejemplo, que no dejen la aguja puesta en el vial para sacarlo, que no lo guarden en el refrigerador. Estas cosas no se guardan en los refrigeradores, se dejan a temperatura ambiente. Sin aguja puesta en ninguna parte, sáquenle todas las agujas, ojalá una gasa estéril encima y lo sellan. Pero ojalá no lo hagan, porque igual ya una vez que uno abrió un vial, con lo pinchó, ya se abre una vía de contaminación.